Muy buenos días y buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué horas verán este video. Damos inicio a la tercera clase del curso de diseño web completamente gratis, gracias a Compunita. El tema de ahora que vamos a hablar es sobre el lenguaje de CSS mezclado pues con HTML, que fue la segunda clase. Lo que se estuvo trabajando la semana pasada, se aprendió a reconocer cómo es que funciona ese lenguaje por medio de etiquetas y cómo es que se van estructurando las páginas. El día de ahora haremos una mezcla de ello con este lenguaje, en el cual pues el objetivo es identificar la manera de escribir el lenguaje CSS para dar estilos y formatos a las páginas web con buenas prácticas en el diseño de las mismas. Tenemos acá una presentación de lo que se va a trabajar el día de ahora, la cual pues parte de lo básico es que el CSS define una serie de términos que permiten describir cada una de las partes que componen los estilos. Veamos un esquema en el cual muestra un estilo muy básico de lo que es una página. En este caso podemos ver que el lenguaje CSS se hace a través de diferentes reglas, y esas reglas están determinadas por un selector. Entiéndase, un selector puede ser una etiqueta HTML o pueden ser selectores personalizados por el diseñador. Esos selectores tienen diversas propiedades dependiendo de lo que nosotros vayamos a diseñar. Así vamos a establecer las propiedades. Pueden ser tamaños, tipos, colores, etcétera, y cada una de esas propiedades posee un valor, el cual ese valor también viene siendo determinado por el usuario o por el diseñador en todo caso. Entonces, si decimos que CSS se maneja mediante reglas, una regla es uno de los estilos o cada uno de los estilos que componen una hoja de estilos. ¿Qué quiere decir? Que según el diseño que nosotros hagamos, así vamos a definir reglas para dar lo que son estilos y diseños a nuestras páginas web. Esos selectores son compuestos de una llave de apertura y una llave de cierre. Ya lo vamos a ver más adelante, solo revisando un poquito de teoría. Luego el selector indica el elemento o los elementos HTML a los que CSS aplica la regla de CSS. Vamos a hablar bastante de CSS, así que puede parecer redundante. Entonces, viéndolo así de modo simple, cómo funciona CSS, prácticamente les tengo un ejemplo acá. Si nosotros revisamos esta página web, podemos ver que vamos a hacer un ejemplo para una empresa que se dedica a la comercialización de postres. Entonces, acá tenemos ya estructurada lo que es la página web, hecha con HTML. Podemos ver que en la parte superior tiene el encabezado, que sería el logotipo de la empresa, la barra de navegación o los enlaces hacia las secciones que tiene el sitio web. Podemos ver que tiene un título, un subtítulo y una llamada a la acción, y al final pues tienen el pie de página lo que son el manejo de las redes sociales. Si nosotros mostráramos una web así de esa manera, pues podríamos decir que es bastante simple, y sabemos que a los usuarios les encanta que, aparte de la simplicidad, que se vean bonitas las páginas, que se vean frescas, que se vean bastante atractivas, para que así me dé un mensaje lo que la persona está promoviendo a través de su página web. Entonces, CSS viene a ser como la parte complementaria del diseño web, y es una parte muy importante porque con ella pues nos permite darle
el arte, darle la creatividad, el color, el diseño más fresco que pueda haber, para que así podamos crear diseños de alto impacto. Entonces el día de ahora vamos a aprender, aparte de lo que hemos venido trabajando con HTML, cómo es que se estructura una página web mediante hojas de estilos, CSS. De eso precisamente se trata la clase del día de ahora. Ya previamente tenía acá estructurada lo que sería la página que estamos viendo en este momento. Entonces, si revisamos el código detenidamente, podemos observar que tenemos el HTML, ¿sí?, con la internacionalización en inglés. Eso se lo podemos cambiar, no hay problema, ¿sí? Español. Tenemos la etiqueta meta para la codificación de caracteres especiales en UTF-8 basado en HTML5. Luego, dentro de la etiqueta head está la etiqueta title, que esto es importante definirla porque los buscadores encuentran estas palabras claves para que en los resultados de dichos buscadores aparezca. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita. Luego tenemos el cuerpo de la página y la estructura del sitio. El día de ahora lo vamos a hacer de una forma básica, que se ha estado manejando con XHTML o HTML4, el cual es el uso de divs o etiquetas contenedoras. Más adelante, cuando construyamos un sitio, vamos a también ver la diferencia entre cómo manejar etiquetas ya de HTML5 que tiene soporte para los navegadores actuales. Entonces, tenemos acá que en la línea 8 tenemos una etiqueta llamada div con un atributo básico que es ID, el cual se le ha denominado el nombre contenedor. Esta etiqueta es la que va a servir como la primer capa principal, en la cual pues nos sirve para poder hacer nuestro diseño. Dentro de la etiqueta contenedor, vamos a decir etiqueta, vamos con la siguiente, que es el encabezado o la cabecera que va a tener la página web. Entonces le hemos asignado una etiqueta div. Podemos ver que brackets nos marca en color verde dónde empieza y dónde termina. Esa es una ventaja que tiene este programa o este editor de código, que nos indica cuál es la etiqueta de apertura y cuál es la etiqueta de cierre. Si en dado caso tuviéramos dificultades, lo mejor es utilizar la opción de comentarios para poderlo hacer. Por ejemplo, acá, antes de empezar a escribir una estructura, puedo utilizar la opción de comentario, ¿verdad? Encabezado de la página. Podemos utilizar el sistema de comentarios, en el cual pues es bastante útil también para los diseñadores, definir dónde empieza y dónde termina una sección dentro de una página. Pongo el signo menor, signo de admiración cerrado, guión medio 2 veces, y ahí pues podemos escribir dónde empieza y dónde termina. Es una buena práctica el poder hacerlo así, de esa manera. Entonces, tenemos acá la sección del encabezado, en el cual pues lo que vamos a hacer según el diseño es que va a haber un logotipo y va a haber el menú de navegación, que por lo general en todas las páginas siempre va en los elementos que forman parte de una página web. Entonces acá tenemos una imagen. Vemos que la etiqueta para definir una imagen es img con el atributo src, que es el que va a ir a buscar lo que sería la imagen, ¿sí? Con un atributo alt, que para los buscadores también es importante definirlo y así poder encontrarlo. Luego tenemos el otro div, que es el menú, en el cual solo hemos puesto 3 secciones que ahorita por el momento no tienen enlaces a otras páginas, ¿sí? Continuando siempre con la parte del HTML, podemos ver que aquí hay otra etiqueta que es el contenido. Entonces el contenido
Dentro de él vamos a ver que hay otras secciones, ¿sí? Podemos ir armando secciones, subsecciones y así para ir maquetando y modelando lo que es nuestra página. Entonces vemos que acá dentro del div contenido tenemos otra que se llama énfasis y otra que se llama saludable. Los nombres que han sido asignados previamente a una planificación, ¿sí? Tiene un título, el contenido de énfasis, y tiene un botón a la acción que es para darles estilos después, ¿sí? Y así podemos ir viendo la estructura de la página, el pie de la página con las secciones Facebook y Twitter, ¿sí? Y por último pues termina la etiqueta de la envoltura o el contenedor y HTML. Entonces eso es lo que prácticamente tenemos ahorita en lo que visualizamos en esta página. Una estructura sumamente sencilla en la cual no es que ya estamos explicando cómo vamos a estructurar o armar una página, sino que simplemente que revisemos cómo funciona el HTML y lo que vamos a hablar el día de ahora, que es el manejo de hojas de estilos o los CSS. Entonces las hojas de estilos nos sirven para poder darle un diseño más atractivo a lo que es a nuestras páginas. Entonces, ¿cómo funciona el CSS? Mediante reglas que ya lo habíamos manejado. Entonces, lo primero es cómo puedo incluir CSS en una página web. Hay diferentes maneras, ¿sí? Una de las maneras que ustedes pueden incluir CSS en una página web es incluirlo dentro del documento HTML con una etiqueta llamada style, ¿sí? Y esa va dentro del head. Lo puede hacer así de esa manera, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a centrar el día de ahora de la manera en la cual todos los diseñadores en la actualidad utilizan, que es definir todas las reglas CSS en un archivo externo. Todos los estilos se incluyen a ese archivo externo, en la cual pues lo hacemos mediante la etiqueta link, y que es un archivo de tipo CSS que lleva con esa extensión. Entonces veamos lo primero. Vamos al código y en brackets vamos a crear una carpeta, ya la tenía previamente realizada, que sería la de CSS. Entonces dentro de CSS doy clic derecho, clic en nuevo archivo, y acá yo le puedo poner el nombre a la hoja de estilos en la cual, considerando cuál puede ser, vamos a ponerle el nombre del estilo que vamos a hacer para la página. Pueden haber muchas hojas de estilos para cada sección o para lo que nosotros consideremos que sea conveniente. Entonces voy a ponerle el nombre así, estilos.css. Ahí menciona que es un archivo en el cual lleva la extensión CSS, que es el nombre que lo vamos a denominar. Presionamos Enter y acá pues ya tenemos un archivo vacío, donde nosotros podemos comenzar a escribir todas las reglas en las cuales podemos manejar con las hojas de estilo de CSS. Ahora bien, previamente tenía una lista de colores que voy a utilizar para poder definir lo que serían las hojas de estilo aquí de esta página. Entonces podemos observar que hay una nomenclatura de colores que lo vamos a ver en la teoría más adelante, en la cual pues me va a servir de base para ir definiendo lo que es los diseños y los estilos, porque los colores son bien fundamentales en el diseño web. Entonces voy a tomar este primer color, en el cual me va a servir en estos momentos para definir lo que es el color de fondo a mi página web, ¿sí? En este caso voy a escribir
el primer selector, que sería el selector body. En este caso estoy diciendo que el selector que voy a utilizar es la etiqueta body. Dice la teoría que debo de utilizar una llave abierta y una llave cerrada, y podemos darnos cuenta que ahí ya el editor me lo está colocando. Entonces, para poner un color de fondo, ya utilizo lo que sería lo que es la propiedad. En este caso, en CSS hay diferentes propiedades que podemos asignarle a cada selector. Vamos a ocupar la propiedad. Si nos fijamos, brackets, como trae soporte para CSS, me muestra todas las propiedades que yo le puedo asignar a lo que sería ese selector. En este caso vamos a ocupar una propiedad que se llama background-color. Entonces nos desplazamos hacia esa propiedad, presionamos enter y ahora aparecen los colores que trae por defecto bracket. Pero nosotros lo que vamos a ocupar son los colores que han sido previamente planificados. Entonces escribimos el signo de numeral y pues coloco el código, ¿sí? Entonces cuando veo que coloco ese código, al final le escribo punto y coma y ya tengo el color. Si observamos, bracket tiene esta ventaja, que me dice en sí, yo cuando apunto me aparece el color que podría tener de fondo de esa página, ¿sí? Guardo los cambios. Si me voy a la página que estoy editando, me voy a dar cuenta que no he hecho ningún cambio. ¿Por qué razón? Porque en la página no le he asignado la hoja de estilo que voy a utilizar. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Menciona que una de las maneras es utilizando un archivo externo. Entonces lo que estamos haciendo, entonces dentro de la página web del HTML, dentro de la etiqueta head, voy a colocar una etiqueta que se llama link, ¿sí? Presiono tabulador y vemos que acá, como tengo instalado Emmet, él automáticamente me define que es para una hoja de estilos y luego que busque el archivo o la referencia a la hoja de estilo. Presiono control y la tecla tabuladora, perdón, control y la barra espaciadora, y me aparecen las carpetas en las cuales donde yo voy a ir a buscar el archivo. Como sé que está dentro de CSS, doy doble clic a CSS, control barra espaciadora, y vemos que aquí ya me aparece el archivo externo o la hoja de estilos que le hemos asignado ese nombre, estilos.css. Le doy doble clic y aquí pues prácticamente ya tengo enlazada lo que es la hoja de estilo a mi página. Entonces esta es una de las maneras las cuales es la que más se utiliza cuando estamos diseñando página web. Entonces el CSS viene haciendo como a separar lo que es el estilo versus lo que tenemos en el diseño en el cual estamos trabajando. Bien, guardo los cambios y ahora observemos que cuando guardé los cambios ya me aparece lo que es mi página de esa manera, con el color de fondo que yo le había definido previamente en la hoja de estilos, ¿sí? Que de esta manera lo hemos estado definiendo, ¿sí? Entonces aquí prácticamente tenemos el primer selector, que es el selector body, es decir, todos los elementos que yo voy a poner dentro de ese selector, todas las propiedades van a ser afectadas a lo que es ese selector, que en este caso body es para todo el cuerpo de la página. Ahora presiono enter y puedo seguir agregando cada uno de los estilos dependiendo de qué es lo que voy a ir diseñando o maquetando, ¿sí? Aquí es donde viene brackets y me puede servir la división vertical u horizontal para trabajarlo, ¿sí? En este caso voy a trabajar de forma horizontal para tener arriba lo que es la parte de index y abajo lo que es, perdón, arriba lo de estilos y abajo lo que es el index. Así para ir demostrando qué es lo que vamos a ir haciendo en cada uno de ellos, ¿sí? Bien, tenemos acá en nuestro código,
tenemos acá, ya definí un color de fondo a lo que es el selector body. Voy ahora a definir una regla para lo que es el contenedor, o lo que va a en sí enlazar o englobar a la página. En este caso, si nos fijamos, tiene un atributo básico que se llama ID. Entonces, en CSS yo puedo definir todos los atributos o las propiedades, si en dado caso yo ya lo mencioné con un ID. Entonces pongo numeral ID, abro llaves, y acá pues ya prácticamente puedo comenzar a escribir todas las propiedades que va a tener, ¿sí? Puede presionar la tecla Enter y poder llevar escribiendo espacios para tener una lectura fácil. Pero lo más recomendable es hacerlo como lo he hecho en la línea 1, en el cual el elemento lo podemos dejar así, de esa manera, ¿sí? Bien, entonces una propiedad que le vamos a asignar a lo que sería nuestra página, vamos a asignarle un ancho que va a tener en todo el navegador. Entonces yo aquí utilizo una propiedad llamada width. Presiono Enter y me pregunta el valor que va a tener esa propiedad. En este caso vamos a activarle un valor aproximado de 750 píxeles. Más adelante vamos a ver las diferentes medidas que podemos establecer que sean relativas y absolutas. Entonces 750 píxeles, punto y coma. Si en dado caso voy a activar otra propiedad, presiono Enter para que veamos el efecto de las propiedades que le estoy mencionando. Voy a asignarle un color de fondo, background color, con el valor en color hexadecimal. Se recomiendan utilizar colores hexadecimales y no colores con los nombres que vienen por defecto. Entonces acá a mi elemento que tiene el contenedor, aquí tengo un error, aquí es, según de acuerdo acá, sería contenedor el nombre. Entonces acá voy a escribir contenedor. Entonces estamos diciendo que el elemento que tiene el ID contenedor va a tener dos propiedades: un ancho de 750 píxeles y un color de fondo blanco. Si yo vengo y doy control S para guardar, podemos notar que ya en mi página, voy a maximizar esto, tiene el valor que hemos determinado y el fondo que ya se le va asignando a lo que es el estilo. Vemos que el contenedor es prácticamente toda esta parte en blanco, y que dentro de esa parte en blanco están todos los demás elementos o las demás secciones. Entonces a través de eso hemos logrado hacer algo que teníamos simplemente una página en blanco, ahora ya va tomando el diseño que nosotros esperamos. Entonces continuando con los estilos que podemos ir trabajando, si yo quisiera centrar esa página, puedo escribir un margin, otra propiedad, un margin left, que se llama auto, y tenemos otra propiedad que sería un margen derecho auto, que estamos diciendo que en función del navegador va a centrarse. Entonces si revisamos ya la página, podemos observar que ya está centrada con respecto al navegador, a como lo teníamos anteriormente. Por el momento no vamos a trabajar con la parte responsive, que es la que se ajusta a los diferentes navegadores. No es ahorita la intención de esta clase. La intención de la clase o el objetivo es que aprendamos a cómo poder escribir CSS para lo que es el diseño, separar el diseño con lo que es la maquetación de una página, ¿sí? Entonces podemos ir viendo que acá esta propiedad margin left y margin right aparecen para que pueda centrarse una página, ¿sí? Entonces
luego podemos así poder ir asignando los demás estilos a la página según vayamos trabajando, ¿sí? Luego tenemos acá una parte donde dice div y de logo. Si quisiéramos asignarle un estilo a lo que es el logotipo, de esa manera lo podemos hacer. En este caso lo vamos a hacer porque vamos a tratar de que el logotipo quede a la izquierda del contenedor y el menú quede a la derecha. Entonces acá comienzo a escribir el siguiente selector, que sería el logo, ¿sí? Y pues podemos comenzar a escribir, por ejemplo, trabajar en porcentajes. Podemos poner un porcentaje, un ancho de vamos a ponerle 40%. Porcentaje, vamos a asignarle que flote a la izquierda y veamos qué hace ahorita esta parte. Si nos fijamos, observemos acá lo que estamos haciendo. Si yo le quito ese float, podemos ver que acá aparece lo que sería el ancho que tiene ese div, justamente para lo que sería el logotipo. Ahora, si le asigno float left, vemos que el demás contenido se posiciona a la derecha, ¿sí? De esta manera. Es el modelo de caja. Entonces, vamos a dejarlo así de esa manera. Ahora voy a escribir el selector del menú. Y vamos a asignarle el ancho. Y lo vamos a dejar automático en comparación del que tiene, que sería el 60%. Ahora acá lo vamos a flotar a la izquierda también para que el modelo de caja nos quede ajustado, ¿sí? De esa manera. Entonces podemos darnos cuenta que acá en esta parte, bueno, voy a dejarle 60%, vamos a ver, 60%. De esa manera podemos darnos cuenta que aparece ajustado así, de esa manera, ¿sí? Ahora, estos se desplazan porque el float de ambos lo está haciendo así, de esa manera. Bien, entonces podemos irnos dando cuenta que cuando editamos o estamos escribiendo hojas de estilos, podemos irlo haciendo de esa manera de acuerdo a las diferentes propiedades que se van trabajando. Entonces acá me dice la teoría que podemos ir tomando en cuenta que los selectores básicos los podemos ir manejando de esa manera, ¿sí? Son los diferentes selectores y hemos visto selectores de tipo etiqueta, los selectores descendentes, que ya los vamos a ver más adelante, los selectores de clase ID, que son los que estamos viendo ahorita en este momento, y pues vamos a hacerlo así, de esa manera. Entonces, continuando con esta parte y desarrollando nuestra página, vamos a ver el siguiente selector. En este caso vamos con el que dice contenido. Entonces acá le damos enter, escribimos numeral contenido y podemos comenzar como primero un float, que sería un clear y boot, para que veamos que lo que estaba posicionado arriba ya esté separado del encabezado. Fijémonos,
Si yo no le pongo esa propiedad a esta parte, podemos ver que el texto donde dice explosión de sabores aparece montado sobre el encabezado. Entonces yo puedo definir una propiedad en el selector contenido llamada clear, le pongo el valor boot y allí puedo darme cuenta que ya separa la parte del encabezado con el contenido de la página. Entonces acá esta propiedad me sirve para cuando utilizo los elementos flotantes en la maquetación de una página, ¿sí? Centrémonos y me gustaría que su aprendizaje sea en cómo es que se maneja el lenguaje de CSS, ¿sí? Por el momento no consideremos que es una página que nos va a quedar así muy profesional, sino que simplemente es aprender en estos momentos lo que es el lenguaje de de CSS y también HTML, por supuesto. Bien, entonces en este caso vamos a darle un color de fondo, ¿sí? Voy a ocupar un color para lo que sería esta parte del botón del encabezado. Voy a ocupar un color ya personalizado. Entonces escribo el background color, numeral, el código hexadecimal del color, y ahí pues podemos ver qué color es el que tiene asignado esa parte de la página, ¿sí? Vemos que acá ya aparece con el color que le voy a asignar a mi página, ¿sí? Puedo ponerle un color de texto blanco, color, ocupo la propiedad color, numeral FFF. Podemos observar que ya me le está asignando el color blanco a esa parte o a esa área, ¿sí? Como de forma general, ¿sí? Ahora, si vemos que nos queda muy unido con las líneas de esa parte, hay una propiedad que se llama padding, que es como el espacio que puede haber entre la parte izquierda, arriba, abajo y derecha. Entonces podemos ver que acá en el padding me lo está mostrando así, de esa manera, como que lo está separando, ¿sí? Separando de la parte superior con la parte inferior, ¿sí? Entonces el padding podemos ir trabajando en diferentes valores, 10, y ahí podemos ir viendo la combinación que quisiéramos utilizar, ¿sí? Si quisiera colocar, por ejemplo, una imagen de fondo aparte del color, podemos poner background image, ¿sí? Con el valor URL, y me está diciendo dónde es que podemos colocar, perdón, aquí me equivoqué, background URL, ¿sí? Podemos escribir en dónde se encuentra la imagen, ¿sí? Aquí en imágenes, y acá pues podemos elegir uno de los que están de esa manera. Por ejemplo, vamos a colocar este. Cerramos ahí, ponemos punto y coma, y pues por el momento no nos aparece de esa manera, ¿sí? Vamos a revisar que estamos fallando ahí. Ahí aparece que sí realmente existe la imagen. Vamos a ver si... Vamos a quitarlo. Vamos a ver si aparece ahí. Disculpas del caso. Vamos a ver. Bueno, vamos a deshacer esa acción anterior. Vamos al momento quitarlo. Vamos a ver más adelante cómo hacemos para colocarla como imagen de fondo, ¿sí? Bien, entonces acá vamos a ir así sucesivamente asignando
los valores a cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos la etiqueta, perdón, la sección énfasis y la sección saludable, sí, que son dos diferentes que lo podemos manejar de esa manera. Entonces el contenido, en este caso le voy a quitar el padding y lo vamos a hacer sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, acá el siguiente selector vamos a poner énfasis. Vamos a escribirle el padding, vamos a ver si nos funciona. 10 píxeles es correcto, ahí nos hace el espacio. Vamos a hacerlo para también saludable, selector saludable, y acá pues vamos a dejarle también un padding de 10 píxeles, perdón. Entonces acá vemos la separación que tenemos de cada uno, como las secciones que va a tener el estilo o el diseño en el cual vamos a trabajar. Ahora, si en dado caso quisiéramos asignarle un valor a cada una de las secciones, lo podemos hacer de esa manera. Entonces podemos ver que en la estructura o en la escritura del código de CSS, básicamente es manejarlas para lo que nosotros deseamos, según también cómo se ha planificado el sitio y cómo es que se ha trabajado, y así pues poderlas ir armando y estructurando, ¿sí? Ahora, hemos ocupado selectores de tipo ID, ¿sí? Hemos visto que acá hay ID contenido, ID énfasis, ID saludable, y que en el código CSS bien, para la clase les decía que hemos ocupado selectores de tipo ID. Vamos ahora a ver selectores de tipo clase. Para los botones de una clase, que sería como al título, ¿sí? Puedo darle todos los valores que yo asigne. Ahora he utilizado una clase que se llama subtítulo, entonces le pongo punto subtítulo y le puedo asignar todas las propiedades que yo considere de esa manera, como de forma general. Por ejemplo, le vamos a poner 24 píxeles, ¿sí? de la medida. Entonces acá vemos que se nos ha ampliado, podemos ir trabajando con los diferentes valores, ¿sí? De esa manera. Entonces, si nos fijamos acá, esta sección ya tiene asignado esa parte, pero este no le he asignado una clase. Como ya en mi hoja de estilo yo ya lo tenía definido, ya puedo automáticamente escribirle el nombre de la clase, título, y nos podemos dar cuenta que acá ya hace el cambio, ¿sí? De esa manera guardo los cambios y vemos que lo va haciendo. Si yo a esta le asigno la clase subtítulo y guardo los cambios, podemos ver que ha hecho prácticamente ese cambio con respecto a los estilos que yo le voy definiendo a mi página. Ahora bien, hemos visto tres tipos prácticamente de cómo se definen los selectores, ¿sí? Están los selectores de etiqueta, que son los de las páginas. Están los selectores de ID, que es mediante el numeral, y tenemos los selectores de clase, que son mediante un punto y el nombre que el usuario le quisiera asignar. Esos son básicamente los tres tipos de selectores que podemos utilizar o manejar cuando estamos trabajando en el lenguaje de CSS. Ahora, hay otros selectores que son los selectores descendentes. Es como cuando, por ejemplo, encontramos dentro de la etiqueta div, están estas otras
estas otras etiquetas. Si yo quisiera que solamente un elemento tuviera algún estilo, entonces es donde yo utilizo selectores descendentes. Por ejemplo, acá voy a escribir strong, lo voy a colocar dentro de una etiqueta strong para el texto que diga más, para como resaltarlo. Entonces guardo los cambios, vemos que acá aparece como resaltado. Si yo, por ejemplo, quisiera que ese elemento tuviera un solo estilo, que sería todos los strong, ¿verdad? Entonces yo acá escribo que sería, vamos a colocarle un color solamente para efectos de que veamos el cambio, ¿va? En este caso vamos a ponerle este color, vamos a ponerle ese color, verán, ahí está. Si revisamos, ahí vemos como un color algo opaco, pero la idea es que veamos que solo al elemento strong, si un ejemplo, yo a este otro botón más, yo le pongo el strong, y guardo los cambios, podemos ver la diferencia que acá el botón más tiene la etiqueta strong y este otro también que dice más tiene la etiqueta strong pero con otro color que casi no se alcanza a distinguir. ¿Por qué? Porque acá estoy utilizando un selector descendente, que en este caso le estoy indicando que de donde se encuentra el selector saludable hay una etiqueta strong, que ahí es lo descendente, y que va a tener ese color. Si nos fijamos, si hubiéramos puesto solo strong, automáticamente ese tomaría el cambio para todos. ¿Por qué? Porque no sería descendente, porque estoy utilizando un selector de etiqueta. Voy a borrar esa parte, guardo los cambios y podemos darnos cuenta que todos los elementos que sean strong van a asignárseles el color que nosotros consideremos. Entonces es bastante bueno el a veces utilizar selectores descendentes en las cuales nos pueden servir solamente para utilizarlo en un solo momento, ¿sí? Porque de esa manera nos pueden servir. Por ejemplo, acá le voy a quitar eso. Vamos a ponerle un tamaño para que veamos la diferencia. Voy a ponerle 14 píxeles y veamos acá en la página. Observemos que resalta esta donde dice más que este otro, ¿sí? Vamos a dar uno más grande para que veamos la diferencia. Ahí está. Entonces, si nos fijamos, los dos botones tienen strong, pero como estoy ocupando un selector descendente, solo me está afectando únicamente a lo que es esa parte del manejo de el CSS. Entonces, retomando, disculpas por los problemas ahí técnicos inconvenientes que hemos tenido. En este caso, hemos visto cómo se declara lo que es una regla de CSS, ¿sí? Hemos visto que lleva el selector, hemos visto lo que lleva lo que serían las propiedades y el valor. Dentro de las llaves hemos visto que se puede escribir de forma lineal o de forma vertical, en la cual la diferencia es que si escribimos de forma lineal ahorramos la carga del archivo CSS hacia la página, que de esta manera, ¿sí? También hemos visto otro selector que es el selector de ID, que cuando en el código HTML asignamos un ID, también así lo tenemos que poner en el CSS. Hemos visto también que hemos asignado otro tipo de selector, que es el de clase, en el cual podemos escribir el nombre de la clase previamente de un punto y las propiedades. También hemos visto selectores descendentes, en la cual solamente es para, si en dado caso quieren afectar un elemento dentro de otro y no afectar a los demás elementos que tengan el parecido. Entonces prácticamente de eso hemos trabajado el día de ahora, en el cual es
dar una breve explicación de cómo se maneja el lenguaje CSS. El lenguaje CSS es bastante amplio, ¿sí? Pero les queda como la idea de la importancia de poder manejar lo que es el CSS. Así que mi recomendación es que practiquen, que a través de la práctica van a aprender y van a conocer mucho más de este lenguaje. Les recomiendo este sitio, librosweb.es, en el cual pues está muy explicadito, muy detallado, y les puede servir como base para el manejo de este lenguaje, en el cual pues podemos ver los selectores, las unidades de medida, los modelos de caja, como parte de introducción a lo que es el CSS, porque sabemos que CSS tiene distintas versiones, ¿sí? Y es la parte que ustedes pueden dominar en el diseño de las páginas web, ¿sí? Recuerden que la clase tiene la presentación de lo que hemos trabajado hoy, la parte teórica. Si en dado caso hay dudas o comentarios, pueden dejarlo acá y nosotros lo vamos resolviendo en la semana. Pueden dejarnos un comentario en la entrada de la página, y también pues nos pueden escribir en nuestro muro de Facebook, en nuestra página que es Compunita, en la cual pues pueden también ahí dejar sus observaciones, sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias sobre lo que hemos trabajado el día de ahora, ¿verdad? Prácticamente hemos visto cómo trabajar una hoja de estilos, que más adelante nos va a servir cuando desarrollemos una página completamente de forma profesional, y pues manejándolo así, de esa manera, ¿sí? Muchas gracias a todos por haber asistido. Esperamos que continúen aprendiendo a través de este curso completamente gratis para personas que les interesa el diseño web y que tienen pocos o nulos conocimientos. Gracias de antemano, nos veremos la próxima clase.